¿Una y qué era? ¿De la taza? ¿Qué le pregunté? No. Estamos en esta tercera edición de DTV y estamos con el diputado Jorge Enríquez. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pato? Bien, bien, bien. Diputado, primera consulta. A usted no le toca porque termina el 10 de diciembre, pero viene un tiempo complicado, complejo. Hay que tratar el presupuesto, hay que ver si se trata el sistema o lo que es el planteo plurianual que está trabajando Economía. Hay leyes económicas. ¿Hubo alguna propuesta desde el oficialismo de buscar acuerdos con la oposición sobre 4 o 5 temas centrales: educación, salud, economía? ¿Cree que se podrá avanzar en algo en el último mes del año o cree que va a ser como complejo eso? Antes que nada quise hacer una pequeña mención, diga. porque escuché recién a una diputada, creo que era diputada Bernaza, ¿no? Y la verdad que me molestó muchísimo algo que dijo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo en este momento, refiriéndose a la periodista, destacada por cierto, Débora de Urrieta, quien conozco hace unos cuantos años, y la llamó la chica de la remerita roja. Eso me parece que es una falta de respeto, porque en esta casa, y no estoy haciendo demagogia, del primero al último somos todos exactamente iguales. Si alguien se cree que porque tiene el cargo de diputado prestado y con fecha de vencimiento como el mío, que tiene fecha de caducidad el 9 de diciembre, está totalmente equivocado. Somos ciudadanos lisos y llanos, comunes, del primero al último día, cuando entramos y cuando salimos, porque esa condición no la perdemos. Entonces, como no es la primera vez que ya veo que esta diputada ha hecho algunas cuestiones, quiero, en nombre de la Cámara, pedirte disculpas, porque sé que la gran mayoría de los colegas, me consta, aún los colegas de la bancada de esta diputada, estoy seguro, no piensan de esta forma. Llamar chica de remerita roja, además que, tanto que estamos hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer, eso me pareció hasta despectivo, sea con un hombre o sea con una mujer, porque aparte sos una señora periodista y si no me gusta a mí como vos me preguntás, me la tengo que bancar, si no, no vengo acá, porque estoy conculcando la libertad de opinión y creo que es sagrado a partir del momento que juramos por la Constitución defender la libertad de expresión. O sea que, dicho esto, me pueden preguntar lo que quieran, pregúntenme. Bueno. Entonces voy a tu pregunta. Dale, a ver. Bueno, la pregunta es, sí, disculpen que me puse medio, pero ¿cree que puede haber algún tipo de acuerdo? ¿Sí? Yo creo que puede haber algún tipo de acuerdo. Sé que es difícil porque el diálogo siempre evoca la necesidad de que los derechos se encuentren repartidos, que nadie tenga la homogeneización de la palabra y del pensamiento. El diálogo es fijar reglas que nadie se puede considerar que va a actuar en una situación de predominancia sobre la otra persona. Claro, es difícil cuando te pones a discutir leyes como la ley jubilatoria y te ponen 14 toneladas de piedra. Es difícil discutir con alguien que con una fuerza política que en plena pandemia de un zarpazo nos sacó a los porteños 70.000 millones de pesos, pero creo que el esfuerzo hay que hacerlo porque la situación del país es muy dramática, no solamente en el tema social que vos estabas señalando muy bien, sino también en el tema económico, sino también en el tema social. Creo que con el presupuesto va a haber que reformularlo, porque ese presupuesto con unas metas realmente absurdas, incluso ese crecimiento que está marcando el presupuesto, es un crecimiento que se produce por lo que llaman, no soy economista, soy abogado, llaman los economistas arrastre estadístico. Es falso también el dólar, absolutamente ficticio, destrozado por la realidad, y también algunas metas que se han considerado. Queremos también conocer, ahora lo digo como ciudadano que soy, independientemente de ser diputado, que el 9 de diciembre culmina mi mandato. Queremos conocer realmente todos los argentinos de qué se trata el plan plurianual, y queremos también conocer cuáles son los acuerdos a los cuales se va a llegar con el Fondo Monetario Internacional, porque es imprescindible que esa etapa la cerremos para que no suba el riesgo país, para que no suba las tasas de crédito que nos pidan los organismos multilaterales. Ahora, diputado, ¿por qué esto de que cuando sos oficialista sos voluntarista? Porque yo creo, como usted, que son metas voluntaristas, y cuando sos opositor sos realista, porque uno recuerda también que esto, lo mismo decía en ese momento, era el Frente para la Victoria,
cuando el oficialismo de Cambiemos presentaba presupuestos donde decían que la inflación iba a ser del 8 al 10% y hablaban de un dólar que terminaba duplicado. Y le decían lo mismo que usted dice ahora, son metas voluntaristas que después no se terminan concretando. Siempre pasa esto. ¿Y por qué pasa eso? Más exacerbado, y no quiero hacer la defensa, más exacerbado en este caso, y sobre todo con los gobiernos de corte populista, que los gobiernos que son más racionales como fue el gobierno nuestro. Pero, no obstante, sí, comparto una mirada. Pero fue racional, porque hay un tema que es muy interesante, fue racional la toma de la deuda, porque... Digo, el gobierno de Macri tomó un crédito con el Fondo Monetario por 52.000 millones. Digo, ¿qué pasa si no se tomaba eso? ¿Por qué? Porque eso fue populista también. Porque digo, el gobierno dice, mira, yo no me quiero endeudar con el fondo, me quiero endeudar con el fondo en 10.000 millones, en 15.000 millones, y el resto me voy a encargar yo de hacer el ajuste. No hacen el ajuste porque quieren ganar las elecciones. Eso también es populismo. Nosotros contrajimos, cuando recibimos el gobierno, muy buena la pregunta porque hay que aclararla, porque como un mantra se repite constantemente, no es su caso, no, pero sí, pero lo repiten. Nosotros recibimos el gobierno con una deuda de 254.000 millones de dólares. Esa deuda creció en esos 4 años de gobierno a 323.000, fueron 70.000. Sí, pero eran deuda en pesos. No. Bueno, ¿cómo? Mucho era en pesos, mucho era en pesos. Bueno, era mucho en pesos, pero atada al dólar. Es lo mismo que está pasando ahora. La deuda que tomamos nosotros en 4 años es la misma deuda que ha tomado hasta el día de hoy, o hasta el mes pasado, mejor dicho. Pero ustedes la tomaron en dólares y el dólar es muy complicado, digo. Pero el gobierno también la tiene atada al dólar por el ser. Es la misma deuda en dólares que ha tomado este gobierno. Y les voy a decir algo. La deuda que nosotros tomamos fue para pagar los juicios del CIADI, 10.000 millones de dólares que de pique teníamos que pagar de intereses, los juicios de la estatización de AISA, los juicios de Griesa, los hold out, fue todo para lo que habían dejado anteriormente. Prueba al canto que cuando Vidal asume la provincia de Buenos Aires, a los pocos días el señor Kicillof tiene que poner 2.500 millones de dólares y estaba la plata. Cuando nosotros llegamos, Scioli nos había dejado que no podíamos pagar a la provincia de Buenos Aires ni sueldos ni aguinaldo. Sí. Dejamos el gobierno y hasta el mes de enero, sin que recaudar un peso Kicillof, tenía para pagar. Efectivamente, parte de la deuda era para lo que usted dice, efectivamente, por tal vez negociaciones que no fueron las más adecuadas. Pero el tema es que el propio Macri, que la verdad que es como difícil entenderlo, él dice que tomaron la deuda para pagarle a los bancos, no para pagar a Griesa. Él dice, nos endeudamos porque había que pagarle a los bancos. Y cuando le pagan a los bancos, la plata se va. No, pero vamos a hacer esto. Cuando se le pagó a los bancos era porque en muchos casos los bancos eran los mandatarios encargados de cobrar. Por eso la explicación que da Macri es correcta, pero a lo mejor se malinterpreta. Era para pagar los bancos como mandatarios de, por ejemplo, los bonos que tenían en sus carteras. No fue para otra cosa. Pero además lo que quedó, además esto también hubo en obra pública, porque yo he recorrido ahora he recorrido el país con el tema de los 5 senadores, con Patricia Bullrich, lo hemos recorrido y vemos las rutas que hemos dejado, que no en ningún lugar se hizo 1 kilómetro más de ruta, ni siquiera la que va de Buenos Aires a Pinamar, el tramo de la ruta 36 o de la 63, que sigue estando igual que como nosotros lo dejamos. Entonces, ahí también está puesto esto. Y recibimos con 8% de déficit fiscal del PBI y lo dejamos con menos del 1%. Reconozco que eso no llegó al bolsillo de la gente. Y hay otra cosa. ¿Cómo íbamos a pagar este año 19.000 millones de dólares, 2022? Si hubiéramos seguido... Bueno, 19.000 millones no podemos pagar nunca, No, pero Jorge. bueno, se hubiera renegociado la deuda, pero hubiéramos mostrado voluntad de pago. Pero si nosotros estamos discutiendo que va por un lado Máximo Kirchner dice una cosa, la madre va por el otro lado dice otra, Massa dice otra. Pero bueno, porque el tema es que hay ajuste. Cómo, y bueno, pero el ajuste hay que hacerlo, es inexorable. Cuando nosotros tocamos el tema de las tarifas nos dijeron que era una barbaridad, pero las tarifas estaban atrasadas y las tarifas van a tener que aumentar un 40%. Es una mala noticia, pero la doy. ¿Saben por qué? Porque si no, no cubrimos ni siquiera la inflación. Entonces queremos que las empresas trabajen. Es interesantísimo esto, porque el tema es que, ¿sabe qué pasa, Jorge? Digo, cuando acá usted
también somos testigos todos, digo, acá en el año 2001 el que intentó un ajuste fue Ricardo López Murphy, que, bueno, y no te resiste socialmente, Jorge, y Macri también lo sabía, Macri, y por eso Macri pide la deuda, Macri se endeuda para tratar de llegar y de ganar y de evitar el ajuste. Pasa eso, porque digo, sí. El ajuste te cierra en términos económicos y el famoso déficit fiscal, que todos estamos de acuerdo, ¿yo cómo hago para achicar esto si todos los economistas me dicen el 70% del presupuesto y de lo que gasta la Argentina es en deuda previsional? Y el jubilado cobra 25.000 pesos. Si yo achico, ¿cómo hago para achicar? Nosotros seguimos ahora metiendo cada vez más gente. Cristina Fernández nos dejó en el 2015 3 millones de jubilados que no habían aportado. Ahora, hace muy pocos días, metieron una cantidad, no son 3 millones, pero son alrededor de 300.000 jubilados, que los metieron sin un mango de aportes. Y me dicen, no habían hecho, perdón, sí, estaban en negro. Discúlpenme. Si alguien sabía que le estaban pagando en negro y no quería que se regularizara esa situación, era también porque tenía que prever las consecuencias de su conducta hacia futuro. Porque muchas veces eran empleadas domésticas, sí, no, muchos casos. Hay los otros. Era gente que habían trabajado 20 años y no habían aportado. Cuando me recibí de Jorge, abogado había que anotarse en la caja de jubilaciones y más de 4 me decían, total, si la jubilación está tan lejos por un lado y además te vas a dar 2,50 pesos, ¿qué te vas a inscribir? Hasta que, para darte un cheque en tribunales, si vos cobrabas, no por afuera, sino que tenías que cobrar por depósito judicial, tenías que declarar tu número de autónomos. Entonces, y muchos pensaban, porque la mentalidad nuestra también es de descreer del sistema previsional, porque los argentinos perdimos el sentido de la moneda. Yo me acuerdo que era chico, ustedes a lo mejor o se los contaron, había una libreta de la Caja de Ahorro que eran unas estampillas. Pero Jorge, estoy de acuerdo con usted, Jorge. Yo acá lo digo permanentemente, acá hace 40 años que hay democracia y todos los índices se cayeron. Y Jorge, y han gobernado, porque digo, mayormente han gobernado liberales, ha gobernado Cavallo, ha gobernado Roque Fernández, gobernó el primer tucumano, que no me acuerdo, el primer ministro de Economía de Prat-Gay, gobernó Duhovne. Digo, el liberalismo tampoco ha solucionado. Muchos de los ejemplos que está dando no son auténticos liberales, sino que son populistas disfrazados de liberales. ¿Cavallo? Y Cavallo fue un populista también en el fondo. Mira que está muy macrista ahora Cavallo, ¿eh? Está bien, puede estar muy macrista, pero Cavallo lo que hizo... Cavallo es el encargado de haber hecho volar el dólar por el aire cuando el gobierno de Alfonsín estaba en dificultades económicas. Fue Estados Unidos a decir disparates que hicieron que el dólar explotara. Entonces, ¿qué me dice? ¿Eso es liberal? Eso es un populista. Y lo que ocurre, lo que usted tiene razón, lo que se le doy toda la razón del mundo... En la caída de los índices, sí. Es que... No hemos invocado ninguna. No hemos invocado con ninguna, con ningún dirigente. La deuda, ¿hija de quién es? La deuda es hija del déficit. Ahora, si nosotros nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, si usted recorre toda la dependencia del Estado, lo estoy haciendo estos días, en cada repartición va a encontrar una capacitación, no voy a decir los nombres de las leyes, una capacitación de la ley tal, Entonces, sí, ¿por qué no juntan todo esto y lo ponemos en un solo organismo? Pero no, uno ve la cantidad de funciones que tiene el Estado, coincido, que superpuestas en distintos lados. Las cajas que se han ido generando a través de todos estos años, lugares donde usted ve 4 empleados, no voy a decir los lugares porque... No, yo puedo coincidir lugares con usted. Donde hay 20 empleados y no pueden ir a trabajar más de 4 porque no hay 4 puestos de trabajo. Coincido con usted, pero digo, a ver, el oficialismo del PRO, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya va para 16 años, 14, digo. Sí. Y tampoco porque, ¿sabe qué sucede? No sé si creo que no tenés respaldo político para hacer una reducción. No me acuerdo cuál era, pero si vos querés cortar el déficit por una decisión económica, no te resiste socialmente eso, y lo saben todos. Pero el déficit no es echar gente a la calle, ¿Cuál es hacer un reordenamiento administrativo. En la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho, tanto en la gestión de Macri como de Rodríguez Larreta, se ha hecho un reordenamiento administrativo. Gente que estaba en determinadas estructuras, que yo mismo cuando estuve al frente, no soy autorreferencial, de una dirección administrativa de infracciones de faltas, sustituí a la gente que estaba trabajando ahí, informatizamos el área, entonces la gente se desesperó porque dijo, me están informatizando y le dije, primero van a quedar como orientadores, las ATM no los van a reemplazar a ustedes, pero después nosotros los vamos a reubicar, y los fuimos reubicando en lugares donde fueron mucho más beneficiosos para la sociedad. No es responsabilidad de Larreta, ¿no? Pero digo, los números que mostraba Santoro, candidato tal vez a algo de campaña, de lo que pasaba con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, también eran números que generaban temor, de lo que pasa con el Consejo de la Magistratura
magistratura, que se creó en la capital hará no hace 10 años todavía. No, ¿no? más. Más hace. Bueno. Pregunte porque sí. si no estamos, perdón, con Jorge nos Estamos enganchamos. A ver, nos pregunta. conocemos hace años. Débora Durieta, a ver, Débora pregunte. Durieta, la periodista. Sí. El Dale. gran desafío parecería ser justamente generar puestos de empleo en el ámbito Sí, privado, exactamente. ¿Cómo se puede desde el Congreso fomentar la creación y el blanqueo, la formalización de aquellos que están en negro, que no aportan al sistema previsional? Y eso, bueno, obviamente hace que cada vez sea más inviable el sistema. Empezando, Débora, por el tema de bajar la carga impositiva. Uno dice, bueno, bajo la carga impositiva, pero esta es la curva del Laffer. Cuando uno baja la carga impositiva va a ser mayor la cantidad de gente que va a aportar. Va a haber menos gente que quiera ser evasora, porque encima tenemos leyes tributarias muy duras, pero que no se cumplen. Y por el otro lado, si bajamos los aportes también los aportes patronales, va a haber más gente que quiera aportar, que quiera contratar gente en blanco. Y si a esto nosotros le sumamos que los proyectos de ley que tenemos para incorporar algunos ya los hemos hecho antes de irnos a nuestras casas, que son proyectos que generan beneficios impositivos a aquellos que le dan el primer empleo por 2 o 3 años que no se pagan determinados tributos. Si uno baja la presión tributaria, uno muestra confiabilidad, porque la confianza en esto es clave, y eso va a hacer que la gente se aliente las inversiones. Es buena la pregunta que recién lo que estábamos hablando. Mientras nosotros hicimos el pacto fiscal, que el Estado generamos un auténtico federalismo fiscal, un federalismo de concertación, la nación bajó el empleo público porque en muchos lados, sin echar gente, cuando se producían vacantes se congelaban. Mientras tanto, las finanzas robustas en las provincias hizo que dijeran, bueno, ahora esto es festival. Tenían que haber bajado también los ingresos brutos, tenían que haber bajado los impuestos provinciales. Un país con una carga tributaria como la que tenemos nosotros, 177 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Segundo país en el mundo, después de las Islas Comoras y las ubicadas al oriente de África, la presión tributaria más alta. Pero Enrique, son malos impuestos, porque hay un tema, yo coincido con usted, pero no tengo el número, pero el tema es que vos acá tenés un impuesto que recauda mucho como el IVA, que es un impuesto absolutamente injusto, es el más injusto de todos. Bueno, no lo ha cambiado nadie, se lo inventaron, fueron cada vez aumentando la alícuota, y la verdad creo que hay impuestos, me parece que, no sé si impuesto a las ganancias o impuesto a la riqueza, deberían tener, se debería modificar la estructura, que paguen más los que tienen más recursos. Obvio. Y menos los que menos tienen. Bueno, pero acá de repente un genio se le ocurre, no quiero porque sería un debate largo, a un genio se le ocurre bajo el pomposo nombre de ley de mejora, sustentabilidad del medio ambiente, saca una ley de envases que es una caja para la cámpora de 375.000 millones de pesos al año y que no mejora la situación porque sí va a seguir el trabajo infantil, el trabajo con tracción a sangre humana y la explotación de la gente, no mejora tampoco el reciclado y le metemos un 3% más. ¿Quién no va a pagar ese 3% más? No lo pagan las empresas, lo trasladan a los precios. Del IVA va a pasar del 21 al 24%. Encima es un impuesto que en toda la cadena se produce. Y acá hay algunos que dicen, no, ¿cómo vas a votar esto? Y no, yo lo voto en contra, como hemos votado también en alguna oportunidad algunos diputados nuestros. Y yo les cuento creo que lo conté acá también. Cuando se estaba para ver la responsabilidad que tenemos como oposición también. A las 3 de la mañana creo que en el recinto estábamos muy pocos diputados, pero estábamos escuchando Luciano Laspina, yo y en aquella punta estaba Suárez Lastra. Suárez Lastra estábamos bajando el impuesto a las ganancias. Bárbaro, bajemos el impuesto a las ganancias. Un agujero al Estado en aquel momento de 40.000 millones de pesos. Y Suárez Lastra dijo, voy a pedir autorización a mi bloque para abstenerme, porque no puedo ser irresponsable. Mirá Suárez Lastra, oposición. No puedo ser tan irresponsable de estar votando un impuesto que va a generar un agujero de 40.000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir esto? ¿De otro impuesto que vamos a crear? ¿O de la emisión? Todo inflacionario. Entonces, en ese momento, Laspina, nos miramos, digo, tiene razón.
nosotros nos adherimos a él y fuimos los 3 que nos abstuvimos de votar. Porque ahí nos dimos cuenta que el viejo teorema de Baglini ya no va más. El viejo teorema de Baglini. Sí, que cuando más estás más lejos, más lejos del poder, son más irresponsables. Bueno, entonces nosotros estamos bien lejos del poder ahora. Dijimos, bueno, no tanto ahora, pero ahora estamos un poquito más cerca. Pero después del 14 de noviembre. Pero evidentemente no somos irresponsables de decir, si mañana vienen con cosas lógicas. Ahora, si te vienen que te van a meter, ¿de dónde podemos sacar plata? Le vamos a meter un impuesto al señor Méndez porque toma programa de televisión. No, sí, pero el tema es que es muy complejo porque yo puedo entender, pero digo, lo terminó corriendo como ministro, porque ¿qué decía Macri? Hay que aumentar tarifas. Usted dice que están atrasadas. Pero cuando vos las aumentás a las tarifas, digo, tenés otro lío que lo tenía el propio Cambiemos, lo tenía con Cornejo, que esto es una locura. Sí, y se te caía todo porque la gente tenía que pedir un crédito para pagar tarifas. Yo entiendo que las tarifas a lo mejor eran más reales aquellas que estas, pero el tema es la sustentabilidad política. A lo mejor la cuestión de los impuestos, del tema de las tarifas, no pasa porque es una solución, la solución más a mano que tiene el gobierno en todo caso, que tuvo el gobierno de Cambiemos en su momento, que era lo más fácil de reducir, que era el tema de los subsidios, porque en definitiva lo que quería era reducir el déficit y lo único que podía echar mano eran los subsidios. ¿No era una solución sencilla en ese caso, en vez de hacer recortes drásticos por otros lados, sin necesidad de echar gente? Las tarifas, primero que las tarifas creo que tienen que estar diferenciadas. Tiene que haber tarifas. Segmentación de tarifas. Eso nosotros lo sostuvimos siempre, no pasó por el Congreso. Pero todos lo dicen. Tarifas sociales. El gobierno actual, pero no. Ahora me parece. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Me parece que, perdón, sobre el tema de segmentación hay un dato alentador, que es que yo que vivo en el conurbano, ahora te están obligando, y me parece bien, a que vos actualices la titularidad de tu servicio. Porque la verdad que hay 40, 50%. Si vos compras una casa y el servicio está a nombre de Débora Durieta y yo lo sigo pagando, pero está a nombre de Durieta. Ahora, para hacer la segmentación, no saben si soy yo que tengo determinados ingresos o es Débora Durieta. Y yo entonces, le voy a decir algo. Ahora van a... Si te das mi nombre, fuiste. No te sirve, te van a dar todos los... Lo que pasa es que Durieta tiene como 50 departamentos, entonces se complejiza la situación. Pero... Mira acá por hobby. Pero me parece que ese es un camino que estaban reclamando para la segmentación. Sí, ojo, saber de quién. Ojo, le voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Que si uno deja, si está a nombre de Débora de Urieta, y vos estás ocupando la casa de Débora de Urieta... No, yo se la compré. Se la compraste. Claro, y no hice el traspaso, porque es un poco engorroso. Es engorroso. Claro. Y yo te digo una cosa, como el servicio no es una obligación, como decimos los abogados propter rem, que siga la cosa. Si vos decís, mire, esta deuda está a nombre de Débora de Urieta, yo soy el Pato Méndez. Sí, bueno. Y voy y me presento... persiga la Débora de Urieta. Sí, pero el servicio me lo cortan igual, ¿no? No. Yo tengo el caso de una persona inquilina que con más razón. Con más razón. Por eso es... Pero bueno, por eso alquilar me decían que esto es para avanzar en la segmentación. Seguro, claro, es para avanzar en la segmentación. Está bien. Ahora, está bien. Igualmente las tarifas. Yo, si mantengo las tarifas, esa diferencia, ese subsidio que estoy para mantener la tarifa baja, de algún lado sales, como el perro que se muerde la cola. Damos la vuelta y sale por subsidios. ¿Y a quién le sacamos los subsidios? Se lo encajamos a algunos de los que estamos acá en este piso. Algunos no, a todos. Lo pagaremos en impuestos internos, lo pagaremos en el IVA, lo pagaremos en algún impuesto, lo vamos a pagar seguro, de eso nos escapamos. Pero acá vuelvo a decir lo que vengo sosteniendo, que 4 reformas son esenciales de ponerse de acuerdo, pero en presupuestos mínimos, tributaria, laboral, previsional y sindical, hasta que no nos pongamos de acuerdo con eso. Pero claro, si uno presenta un proyecto para que la CGT no estén apoltronados en sus sillones durante 40 años, le dicen que, bueno, es porque la gente los vota. Pero ahora digo... Ahora va a pasar lo mismo con los intendentes, parece, ¿no? Pero lo que pasa que digo, el tema es que yo puedo coincidir, pero ¿por qué el ojo en el tema sindical y gremial? Mire lo que pasaba. Hoy hablamos nosotros con 2 diputadas, las 2 del PRO, uno del PRO y otra una mujer del Chaco. Ellos dicen explícitamente, y me parece que está bien, nosotros somos el sector privado y venimos a buscar soluciones para el sector privado. Una es una diputada por el Chaco que dice, vengo a buscar soluciones para mi sector y soy empresaria del turismo. Y otro era salteño. Y a mí me parece bien. Yo decía que acá
Di Mauro es testigo, la verdad que antes encontrar un representante empresario era como un rara avis, era el Vasco de Mendiguren y no había más. Ahora, a mí me parece que está bien eso, pero me parece también que está muy bien que haya la representación gremial que hay ahora o más, porque parecía siempre que porque había 3 diputados gremiales era como un pecado. No, tienen que estar los representantes empresariales y los representantes gremiales también, digo. Y acá uno tiene dirigentes políticos que están eternizados, dirigentes empresarios que están eternizados. En la justicia no se quieren ir. Y vamos nada más que por el dirigente gremial o por el intendente. No, y yo digo, Eso es lo que pasa. Lo ponemos en el dirigente gremial porque yo, por ejemplo, digo, yo acá tenía que presentar una declaración jurada y a cualquier lado donde he ido, yo la verdad que en la faz pública entré hace pocos años porque hice muchos, tengo más de 70, hasta los 50 años hice siempre, me dediqué a la actividad privada, mi estudio. Recién empecé cuando fue la Convención Constituyente, que vos te acordás, en el 96. 94 era, ¿no? 94 fue la nacional, 96 la 96, exactamente. Que la presidía Entonces, Zaffaroni, Zaffaroni era presidente de Bloque, no, la presidía una de las mujeres más grandes que tiene Zaffaroni la era presidente de Bloque, me parece, ¿no? Zaffaroni era presidente de la comisión redactora de normas. Yo era de Justicia y Seguridad, él era redactora de normas. Y la presidía una mujer que para mí es una de las mujeres más importantes, va a pasar así en la historia, no me cabe duda, de nuestro país, que es Graciela Fernández Mejide. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Esta gente, siempre que yo he llegado a un lugar, he tenido que hacer una declaración jurada de bienes. Está guardada acá, la puede ver cualquiera. Ahora, ¿cómo puede ser que los dirigentes sindicales se presenten a elecciones, ganen la elección? Coincido. Tampoco presentan la declaración jurada de bienes la justicia, la Corte Suprema, tampoco. La tienen que presentar. Pues coincido, por eso digo, sí. Pero ya coincido, no, está bien. Porque por ahí vos te piden por acá para presentarte tu declaración jurada. Exactamente. Y te dicen, digo, pero la justicia... están viendo quiénes son los auspiciantes de estos programas. Pero la justicia no se quieren ir a los 75 años, los jueces, no se quieren ir. Mal. Bueno, se han quedado hasta los 90. Digo, no te presentan la declaración jurada, no querían pagar ganancias. Entonces, hagamos el enfoque sobre... El que se quedó hasta los 90 fue Fay, pero por una interpretación de la Constitución que... y además eso, muchas veces la edad, porque yo prefiero tener un juez de Fay, un juez de la Corte de 90 años como Fay y no tener uno de la Corte... Si la ley dice que la incumplan los jueces, ya no arrancamos bien. Está bien. Por eso digo, entonces, está bien, digo, vamos a ocuparnos de los gremios. Siempre está el tema gremial, perfecto, pero vamos a ver lo que pasa con la justicia, también, lo que pasa con los empresarios, lo que pasa con la dirigencia política, que también son más o menos siempre los mismos. Por eso, a ver... No, iba a decir que en el caso de Fay no era porque tenía 90 años, sino justamente porque la letra decía otra cosa y pues... Y porque él había apelado. La oxigenación también en los cargos públicos. Yo te entiendo, pero él apelaba... Él apeló porque en realidad cuando se sancionó la Constitución 94, él ya venía y la Constitución era para aquellos... La interpretación que dio en ese momento que me pareció correcta. Yo creo en la oxigenación, y no lo digo porque soy mayorcito largo. No, por eso no pasa por la edad, sino con la cantidad de No tiempo. pida la jubilación de los periodistas, Enrique, tampoco. ¿Cómo? No pida la jubilación de los periodistas tampoco. Estoy hablando. No les conviene. ¿Viste? Cuando uno te molesta, lo jubilás. Como hacía el menemismo cuando un juez molestaba, hace lo que hacía, no lo echaban, ni juicio político. Te ascendían, lo sacaban de esa gente del tribunal. Ya que estamos en la Corte Suprema, que tocamos el tema y la justicia, ha trascendido que se viene un fallo probablemente declarando inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué puede llegar a cambiar si eso sucede? Fundamentalmente, para mí es fundamental esto porque le va a dar una menor inmisión al poder político. El Consejo de la Magistratura, lo venimos sosteniendo siempre, que no tiene que implicar ni la intromisión de los jueces, un predominio, no puede ser ni el autogobierno de los jueces, ni una intromisión del poder político. Acá va a estar mucho más repartido, en lugar de 2 abogados va a haber 4 por la matrícula. Obviamente ustedes son gente pensante como los que nos están escuchando y van a decir, bueno, pero los 4 que entran de los abogados también tienen su mirada política. Su mirada política, su origen político. Bueno, pero no es tan marcado como si son representantes directamente del Ejecutivo. ¿Se reducen aumentan los miembros. Claro. ¿Y los legisladores, por ejemplo? El tema de los legisladores quedan en proporciones semejantes a las que están hoy en día. Lo que se reduce es la participación del poder político, del poder ejecutivo, del poder ejecutivo, y el tema también de
Si el presidente es el presidente y de que la el Corte. presidente es el presidente de la Corte Suprema. Me parece que eso es una garantía también, porque es el presidente. Me parece que si lo nombramos ministro de la Corte Suprema, hoy tenemos una Corte que realmente es una Corte prestigiosa. Yo te encuentro nombres realmente, Carlos Rosenkrantz, Rosati, Maqueda, incluso con fisonomía, miradas distintas, a lo mejor unos más técnicos, otros más políticos. Dos nombrados por Macri y uno No nombrado nombró a por Dualde. Lorenzetti. ¿Cómo? No nombró a Lorenzetti. Claro, exactamente. No nombré Lorenzetti Lorenzetti. también, sí, por Sí, claro. supuesto. No, Lorenzetti también. Lo que Hay pasa, dos nombrados por Macri, entonces uno nombrado por Dualde y otro por Cristina, o por Macri, por Kirchner. Lorenzetti por Kirchner. Lorenzetti lo nombró Kirchner, los otros Macri. dos lo nombró Macri. Rosati, de origen peronista, claramente, convencional de constituyente. Intendente de Santa Fe por el Intendente de peronismo. Santa Fe, lo nombró, me parece que tuvo una mirada ahí Macri bastante amplia y generosa, porque como cuando... Sí, el problema fue el decreto, pero después Pero el decreto, ese es otro. Hay dos cosas que se machacan constantemente, que son la deuda, que Sí, dice pero que la al final deuda fue está normal. gigantesca. encima nosotros- Al final fue por los estamentos normales. Sí, Claro, el decreto fue está bien. El Congreso estaba en receso. Lo nombró, pero no asumieron hasta que lo bendijo el Senado. Le dio el acuerdo como correspondía. Ahora Porque el se Senado, plantó Pichetto, desde que era la- y opositor en Carrió. ese momento. Desde- Y Carrió, ¿te acordás que También salió Carrió. con todo? Sí. Pero del 73 hasta el 9 de diciembre, desde el 73, no del 83, el Senado siempre tuvo mayoría peronista. Entonces no sé, cuando me dicen, porque un día con Tolosa Paz, lo único que se discutía Tolosa Paz en ese programa era la deuda y esto. Le digo, te voy a explicar las dos cosas. Y le voy a decir algo más. Cuando hablan de la deuda, de a dónde fue a parar la plata de la deuda, hay un señor que se llama Don Per, que es el tesorero de la Nación Argentina desde el año nombrado por Sí. decreto el 99 hasta el día de hoy. Si no me Sigue. equivoco, fue funcionario del peronismo incluso. Fue funcionario del peronismo. Y ese señor, si uno le pide que abra los números, Don Per se llama. Sí, sí. Juan Manuel Don Per, Manuel creo. Don Per, exactamente. Ese señor les puede decir hasta el último dólar a dónde fue a parar. Entonces no veo por qué. Lo que pasa es que, bueno, es bueno ir haciendo... Pero Jorge, lo que le prestó el fondo y el favor que le hizo Trump, porque el fantasma era que volvía el peronismo, le prestó lo que no le tenía que prestar nunca el Fondo Monetario a la Argentina, que es lo que ahora se va a judicializar. El Fondo Monetario le prestó el 60% de lo que facilitaba anualmente a la Argentina. Tampoco era correcto y era legal eso. Tampoco. Es una facultad que tiene el Fondo Monetario Internacional de hacerlas. El Fondo Monetario es un organismo multilateral. Sí, pero ahora de lo crédito, tenemos que pagar nosotros. Lo hace. No, bueno, pero la plata, por eso cité a este señor que sabe dónde fue a parar la plata, a los juicios que yo reseñé antes, a la estatización de AISA y lo que se gastó en obra pública. Porque acá me dicen, no, porque los amigos de Macri se la llevaron. Tengo la listita de los que dicen los amigos de Macri que se llevaron la plata y compraron los dólares. El 80% son funcionarios del actual gobierno o son dirigentes kirchneristas. Y esto lo tiene también este señor que he nombrado, que sería bueno que un día alguien lo llame a un programa de televisión porque no le conozco la podemos cara. invitar. Pregunte. Sí. Todo lo que quiera. Pregunte, a ver. Yo te voy a preguntar, bueno, ¿cómo imagina que va a ser el Congreso a partir del 10 de diciembre? El oficialismo, hablábamos que no tiene mayoría desde el año 83, acá el compañero no está de acuerdo con su afirmación, me parece. No es así. ¿Viste? No es así. Él. Que el Senado... El Senado en el 2009 perdió la mayoría. Claro. ¿El peronismo? El peronismo, sí. Bueno, un momento 2009. fue, ¿no? Sí, Sí, puede sí. ser, sí. Sí, no. 2009 era todavía 30 era el gobierno de diputados. Cristina, Sí, efectivamente. claro, sí. Segundo Porque gobierno, venía- era la plena época de la 125. Perdió, perdió No el sé. quórum, pero no la mayoría. Claro. Era la Dejó de tener primera quórum minoría. Era propio. la primera minoría. Claro. Claro. Sí. Claro, la primera minoría, pero Pero no tenía quórum. No tenía quórum lo que propio. pasa es que lo lograba pasa es que lo lograba cooptando otra fuerza Como política. lo va a lograr, entre paréntesis, ahora Bueno, el también. kirchnerismo decía, el kirchnerismo hablaba concertación plural, pero después terminaba siendo concentración singular, la quiero toda para mí. Es así, concertación plural que era Sí. concentración Jorge, singular. Sí. una consulta. Usted la mencionó a la presidenta del partido APRO. En lo que es hoy, que uno la ve, yo nombraba el rol que iba a tener, o habrá que ver cuál es el rol que tiene María Eugenia Vidal, ¿no? Está Vidal, que tiene aspiraciones, Ritondo en la provincia de Buenos Aires, bueno, la gente que está cercana a Rodríguez Larreta, están los macristas puros. ¿Usted está más cerca Santilli. de... Exactamente, Santilli. ¿Usted está más cerca de Patricia Bullrich que de otros? ¿Uno puede decir que es la jefa de Ríquez o no?
Yo lo que digo es O un orgánico y como la presidenta del partido me anoto ahí. No es que soy orgánico para presidenta del partido, pero no es que me anoto ahí, es porque es la presidenta del partido, es porque creo que es una figura muy competitiva, es una figura que yo la he visto en recorrer el país y lo ha hecho y con una gran empatía con la gente, pero yo tengo mis simpatías personales. Con Bullrich. Más allá que no dejo de reconocer que hay otros candidatos que pueden ser igualmente competitivos dentro de mi espacio, que es el PRO, como puede ser el presidente Mauricio Macri, que creo que es quien ha marcado muy intensamente este partido. Yo lo considero a Macri, muchas veces discuto con la gente, pero yo lo considero realmente un estadista. El esquema que diseñó de poder fue fenomenal. Michetti vicepresidente, Vidal a la provincia de Buenos Aires, Larreta a la ciudad de Buenos Aires. Un año y medio antes me lo dijo, yo dije, este hombre realmente no está en sus cabales. Y la historia le demostró que era cierto, que era esto, que no estaba en sus cabales, era yo. Horacio Rodríguez Larreta, un gestor excelente, una persona que una capacidad de trabajo increíble, yo he trabajado al lado de él. Tenemos muchas figuras competitivas. María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires está Cristian. Pero un tema con Macri, porque usted dice es un estadista, está bien. Pero digo, usted que conoce también la historia del radicalismo, digo, qué sé yo, Alfonsín terminó el mandato y el poder político de Alfonsín se extendió mínimo 10 años más. Digo, en el 94 el gestor era Alfonsín. De la Rúa controlaba gran parte del radicalismo de la capital mucho tiempo. Cristina Fernández, hay muchos dirigentes que han sostenido. ¿No se licuó muy rápido el poder de Macri apenas terminó? Yo creo que apenas terminan todos estos mandatarios que vos señalabas, han tenido, pensemos lo que fue de la Rúa, pensemos lo que fue Alfonsín, cuando nosotros terminamos el gobierno en el año 89, me acuerdo que yo era asesor ad honorem de la Intendencia, y me acuerdo que nos íbamos con todo el gabinete y con los Suárez Lastra, González Gas, nos íbamos cabibajo la gente. Sí. Y la figura de Alfonsín con el tiempo fue creciendo. Bueno. La figura de la Rúa, de ser denostado. Sí, coincido. Yo he visto gente que sacaba fotos con él. Coincido, pero eso sí, en la imagen con la sociedad, de acuerdo. Pero digo, adentro del partido, Alfonsín siempre fue fuerte. Y Menem fue fuerte durante mucho tiempo. La verdad, lo que pasa con Macri es que al día siguiente dice Larreta, yo me anoto, todos dicen me anoto. Bueno, eso es lo que me llama la atención. Después de que se fue Alfonsín, se anotaron un montón. Por eso... Y se anotaron también un montón cuando se fue Alfonsín, porque empezaron a aparecer Línea Federal con Angeló, se empezó a aparecer figuras como Casella, en el interior del país algunos gobernadores que tenían también sus aspiraciones. Y es bueno que el PRO tenga hoy candidatos competitivos. No lo descarten no lo descarto de ninguna manera a Mauricio Macri, porque tiene una imagen positiva muy alta, tiene una intención de voto. Tiene la negativa por ahora, tiene la negativa más alta. Bueno, seamos sinceros, tiene la negativa más alta por ahora. Como casi todo, creo que no debe haber ninguno que Y bueno, la situación del país está complicada, pero por eso hay que hablarle a la gente con la verdad, hay que decir las cosas como deben ser. Igual creo que es muy prematuro hablar de candidaturas cuando estamos a 2 años vista y tenemos un horizonte, no digo apocalíptico, pero bastante oscuro. Entonces creo que en este momento es complicado hablar de este tema. Pero hay candidatos muy buenos y por supuesto ni hablo ya de otras fuerzas políticas que están con nosotros, como el radicalismo, como el peronismo constitucional, el peronismo republicano. Estamos viendo un momento, para mí es muy importante la cantidad de candidatos que pueda tener el PRO, y también ustedes estaban diciendo de la Cámara de Diputados, con las figuras que vienen. Yo me excluyo de lo que se van, pero también hubo figuras destacadas en esta Cámara de Diputados, porque yo ayer anoche estaba comiendo con un diputado nuestro, Luis Pastori, que con Lucho Laspina han sido 2 titanes en materia económica. Y hay muchos de estos, además, como yo digo siempre, por determinados diputados en presupuesto y Hacienda, la verdad, son generalmente los mejores debates, son debates concretos, con números, y uno encuentra gente prudente siempre, en los dos lados. Pero, por ejemplo, a mí me dicen porque saben. A mí me dicen
de algunos que vienen a lo mejor que dicen, no, porque cuando yo llegue al Congreso voy a decir esto y lo otro. Entonces yo le contesto a todos igual. Claro. Cuando se suben al colectivo, cuando se suben al 257, ¿qué es el Exactamente. 257? El Claro. colectivo 257. Exactamente. Ahí vale lo mismo. Vos que tenés su máster en Harvard, igual que yo, que puedo tener sexto grado. Y eso lleva a preguntar por Milei. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve a Milei acá en la Cámara? En algunas cosas con Milei yo coincido, con su forma de ser a veces es un poco violenta, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero su pensamiento es liberal en muchos aspectos, yo coincido con él, y yo creo que es una persona con la cual se puede hablar, y me parece que así como funciona el teorema de Baglini, cuando uno está más lejos del poder, me parece que cuando Milei se sienta acá no va a estar tan lejos de lo que él llama la casta política y se va a dar cuenta que es el lugar donde la caja de resonancia de la República. Tenemos que terminar. Diputado Jorge Enríquez, un gusto, ¿eh? Así Gracias. que bueno, hasta cualquier momento. Nos estamos viendo. Sí, no, espero que me sigan recién. Hagan un programa de los ex. De los Claro, ex. Legisladores. Jorge Enríquez en DTV. Nosotros vamos ahora con Mirta Tundis, que dice lo siguiente. A ver. La veo muy difícil y la veo muy confrontativa, poco debate y mucha confrontación. O sea, yo vengo diciendo con mis compañeros, daría cualquier cosa por poder estar y ver uno de esos debates donde va a estar la nueva composición. Juro por Dios, creo que la gente le ha perdido el respeto a la política precisamente por ese tipo de debates, porque no hay debate político, porque hay debates que parece el conventillo de la paloma, ¿no? Donde hay gritos, donde va a haber muchos gritos, y donde, insisto, no va a haber mucho debate. Va a ser una Cámara muy fuerte, hay muchos economistas con pensamientos diferentes, totalmente, algunos muy liberales, otros conservadores, otros que obviamente abrazan a la gente de clase media, trabajadora, que creo que siempre es la más castigada. Creo que la clase media trabajadora es la más castigada, es la que menos beneficios siempre recibe, y siempre esto nos lo planteaba Sergio Massa. Hay que trabajar para la clase media porque es la que trabaja, es la que aporta, es la que paga los impuestos, y con eso se puede ayudar al que menos tiene, porque el que más tiene no va a ayudar al pobre. El que más tiene no va a hacer absolutamente nada por el pobre. No le interesa al pobre, lo mira desde afuera, o desde adentro hacia afuera, pero no se acerca. En cambio, la clase trabajadora es la que va a trabajar y va a aportar para que esa persona que está fuera del sistema pueda tener un plan, pueda tener un programa, pueda tener una asignación, pueda tener una ayuda económica. Por eso me parece importante trabajar para este sector.